Estamos trabajando muy fuerte en el tema del desgranamiento de las personas que después, una vez que se anotan, empiezan los cursos, generalmente después, por los diferentes motivos, se desprenden. En los centros de formación, a través de los asesores psicopedagógicos, se trabaja desde ese punto de vista para poder disminuir la disminución de matrícula inicial que tenemos en la misma. No así pasa en ATM, en las aulas de estaciones móviles, que hay un trabajo un poquito más de contención. Generalmente las ATM las queremos llevar a lugares como Chaltén, Tres Lagos, Lago Posada, Pico Truncado, que no tenemos centro de formación, Cañón Seco, lugares donde generalmente no tenemos la apertura de los centros de formación. Se trabajó en algunos casos con las intendencias, en algunos casos con mesas de trabajo para poder orientar este recurso a la inserción laboral. Hoy estamos invirtiendo mucho más. Estamos generando más oferta con respecto a los años anteriores, y eso se vio en respuesta con los datos que tenemos con respecto a la cantidad de egresados que tenemos. Dos cosas que son importantes de formación profesional: una es la actualización, la formación continua que tenemos sobre la educación técnica. Eso es novedoso, lo integramos el año pasado. Hay oferta de formación continua para los egresados que están terminando y para los técnicos de la provincia, para poder tener una actualización. En este caso, por ejemplo, en construcción en seco hay una especialización en este caso para los técnicos. Eso es algo novedoso, y también la articulación que tenemos con el nivel superior, con el otro nivel que tenemos dentro de la modalidad. Estamos adaptando toda esa oferta de superior a que el primer año tengamos una formación profesional, que el estudiante de educación superior, cuando ingrese, en el primer año que termine, pueda tener una certificación, en este caso de nivel 3. Toda la oferta está orientada a poder dar respuesta, en este caso, a la inserción laboral, pedido desde el Ejecutivo, en este caso de la gobernadora, a trabajar con los ministros. Los ministros no han pedido la articulación, en este caso básicamente con educación, lo que es producción y trabajo.